Hola, nos encanta poder conectar juntos en este tiempo. Eres parte de esta familia. Prepara tu corazón para disfrutar de Iglesia en Línea. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Gracias por sembrar y ser parte en llevar un mensaje de esperanza y salvación. Tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlas a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como @elrenuevopereira. En un momento comenzamos. Buenas noches, familia, vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Acompáñanos con tus palmas aquí. Voltea a quien tienes a tu lado en casa y cantemos con fe. Si vivo es hoy. Si vivo es hoy, no es el final. ¿Cuántos lo creen? Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo soy, no es el fin.
vendrás por nosotros. Tú has prometido a tu Espíritu Santo para acompañarnos, para nunca dejarnos, para no abandonarnos. Confiamos en ti. Levantemos juntos nuestra voz y cantemos. Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en cada casa, el río de Dios. Fluye un río en su iglesia. Fluye un río al cantar, fluye aún en las pantallas, el río de Dios. Y sé que tú no nos has abandonado. Lo que empezó lo veremos completado. Cada promesa que has dado, tú no has olvidado. Se escucha un río, el río de Dios. Que se llenen nuestras casas de ese río de Dios que da vida a lo que está muerto, que trae sanidad a lo que está enfermo, que puede curar lo que está roto, porque todo lo que entra en su río puede recibir sanidad. Y hoy juntos, Señor, levantamos nuestras manos a ti y creemos que tú nos llenas por completo, que tu presencia desciende. Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en cada casa, el río de Dios. Fluye un río en su iglesia, fluye un río al cantar, fluye aún en las pantallas, el río de Dios. Vamos, y sé que tú no nos has abandonado. Lo que empezó lo veremos completado. Cada promesa que has dado, tú no has olvidado. Se escucha un río, y sé que tú no nos has abandonado. Lo que empezó lo veremos completado. Cada promesa que has dado, tú no has olvidado. Se escucha un río, el río de Dios.
pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió. Este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Aceptes mi alabanza, mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Yo soy, tu amor me cambió mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Tal como soy, me amas. Soy, me amas, tal como soy, me amas. No va a dejar así, tal como soy, me amas.
amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme así. Yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Yo sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Este es el momento para que le puedas entregar a Jesús todo tu corazón y puedas rendirte una vez más ante su amor. Hoy nos damos por vencidos ante ti y te decimos: Señor, todo lo que somos es tuyo. Haznos de nuevo. Está bien, quiébranos, Señor, pero tómanos en tus brazos y haznos de nuevo. Sabemos que no nos vas a dejar como estamos, porque tu amor, Señor, es el que nos levanta, el que nos sostiene. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Iglesia, buenas noches, qué alegría estar con ustedes el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí. Realmente es una bendición
amo este lugar, amo esta casa y también es una gran responsabilidad porque no podemos hablar de un servicio, no podemos hablar de comunión, no podemos hablar de iglesia sin ser alimentados por la palabra de Dios. Y quiero agradecer a Dios por la vida de los pastores Julito y Esperanza. Muchas gracias, pastores, por este privilegio. Y antes de empezar, quiero invitarle a que me acompañen a orar y que podamos pedirle al Señor que sea Él sembrando su palabra en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradecemos porque tu fidelidad y tu misericordia nos han alcanzado hasta el día de hoy. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte nuestra mente, Señor, y nuestros oídos, para que tu palabra, Señor, sea como aquella semilla que cayó en buena tierra, Señor, y que no se la comieron los pájaros y que no fue ahogada por los espinos y que no fue como la que se murió porque no tenía raíces profundas, sino que fue aquella que dio fruto al 50, al 100 y que mostraban que tú eres real. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta noche, si tú estás en casa tomando apuntes, la palabra que el Señor regaló a mi vida para que podamos juntos como pueblo ser edificados se llama la belleza del quebranto. Y quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 31 al 36. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 36 dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Les dijo todo lo que tenía que pasar, no les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo: largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios sino las de la gente. Luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Ahora, cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que en el primer capítulo Marcos comienza mencionando a Jesús, citando una profecía del profeta Isaías y empieza anunciando lo que Juan el Bautista haría, que sería preparar el camino para la llegada de Jesús. Marcos, así como los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Juan, nos narran la buena noticia. Evangelio quiere decir la buena noticia. Y esa buena noticia es Jesús, que ha venido a salvar al mundo. Esa buena noticia la vemos revelada en toda la Biblia, pero específicamente en los evangelios vemos que está antes, durante y termina con el relato y la historia de la resurrección. El evangelio es la historia del reinado de Dios que ha llegado por la muerte y resurrección de Cristo. Es el reino de Dios encarnado en el Logos, que es Jesús, la palabra hecha carne. Jesús lleva este evangelio a las personas, a los corazones, transformando, perdonando, sanando, liberando. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, en especial Marcos, nos damos cuenta que la buena noticia no llegó a todos de la misma manera. Así que si nosotros hoy podemos pensar cómo es que nosotros hoy podemos estar conectados o cómo hemos conocido de Jesús, por qué Jesús es nuestra esperanza y comentamos nuestro testimonio con otras personas, podemos ver que es posible que con algunos hermanos tengamos similitud, pero nos damos cuenta que Jesús llega a nuestra vida de una forma personal y transformadora. El evangelio nos lleva a preguntarnos quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer. Y yo quiero invitarles a que cuando leamos la Biblia hagamos estas preguntas. Un buen estudio de la Biblia y la forma en la que nos podemos deleitar es preguntándole a la Biblia y al texto. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué me quiere decir el texto? ¿A quién estaba escrito el texto? Y esto es algo maravilloso porque nos permite recordar que si bien la Biblia tiene un contexto que debe ser respetado, la Biblia es vigente para nuestras vidas el día de hoy. Y Marcos también hace parte de los
3 evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno cuenta la historia de la muerte y la resurrección de Jesús, pero también los hechos milagrosos. Y cuando nosotros leemos el capítulo que acabamos de leer, Marcos 8 del 31 al 36, nos encontramos con que Jesús está hablando de algo muy importante, y es de la muerte. Y podemos ver que Jesús estaba con sus seguidores en ese momento. Si nosotros leemos versículos atrás, Jesús le está preguntando a los seguidores, a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién creen que tomó la palabra? Pedro. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la vida de Pedro? Porque permite que nos identificamos muchísimo con él. Entonces, claro, Pedro le decía, no, unos creen que tú eres profeta, que tú eres Elías, no sé, que eres un gran maestro, que eres una persona excelente. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y no sé si les ha pasado, pero hay momentos donde nosotros sabemos que Dios restaura, sabemos que Dios levanta, sabemos que Dios hace milagros y lo podemos ver y escuchar por otros. Pero llega un momento donde Jesús nos pregunta a nosotros, ¿y tú quién dices que yo soy? Y cuando nosotros leemos Marcos 8, 31 al 36, nos estamos dando cuenta de que Jesús les estaba diciendo que para que el sacrificio de Él tuviese sentido, que para que Él pudiese venir a salvarnos con su plan maravilloso, era necesario que Él sufriera. Y realmente sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí humanamente sí. Si nosotros estamos en el Evangelio y decimos que hay una buena noticia, pero Jesús nos dice que la buena noticia también es para aquellos que van a ser perseguidos, que van a ser quebrantados, que van a sufrir, que van a tener crisis, que van a tener dolor. Uno diría, hasta aquí, ¿qué es lo bueno de todo esto? Claro, porque es que humanamente a nosotros nos gusta que Jesús cumpla nuestros sueños, que Jesús nos libre de las cosas más difíciles de la vida, que Jesús esté con nosotros, pero así tipo, no sé si ustedes han visto Aladdin de Disney Channel, que Aladdin tiene como una lámpara, que tiene un genio y que el genio le dice, tienes 3 deseos y lo que tú quieras yo te voy a dar. Y muchas veces nosotros queremos ver a Jesús de esta forma. Pero cuando nosotros limitamos a que solo Jesús sea una persona que va a cumplir nuestros deseos o nuestros caprichos, nos estamos perdiendo de la profundidad de conocer su corazón, de la profundidad de conocer su palabra y de la profundidad de saber que Él es más que un buen deseo, que Él es más que un gran sueño. Ahora, no estoy diciendo que soñar y desear sea malo, claro que no. De hecho, la palabra dice que si mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y será hecho. Pero que nuestra motivación al acercarnos a Jesús sea de amar su causa. Y su causa fue el sacrificio. Ahora, como Pedro es tan lindo, Pedro sería como yo, si me le hubiera hecho a Jesús. Ay no, pero ¿cómo así que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús no reprende esas palabras? ¿Cómo así que sufrir? ¿Cómo así que dolor? ¿Cómo así que quebranto? ¿Qué lágrimas? Eso no es de Dios. Si el Señor es gozo, si el Señor es alegría, si el Señor es paz. Y Jesús, ¿cómo le respondió? Jesús no le dijo, no, Pedro, ay no, Jesús le metió que regaño a Pedro, pero fue un regaño con propósito. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Pero por qué? Porque Jesús le dice, no estás viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, sino como quieres que la gente las vea. Y eso es algo que personalmente muchas veces me ha pasado. Y es muy lindo porque es que el Señor nos conoce tan bien y su sacrificio tiene tanto sentido que la medida que Él nos pide para tener fe no es la medida de un estadio, no es la medida de todo el continente, no es la medida de todo el océano, sino que Él dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, si en tu momento de dolor tuvieras fe como un granito de mostaza, si en tu momento de quebranto tuvieses fe como un granito de mostaza, si en la persecución tienes fe como un granito de mostaza de que yo el Señor estoy contigo, le podrás decir a este monte, quítate y échate al mar y será hecho. Y cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús, nos damos cuenta que el sueño, hay una canción de Alex Campos que se llama Sueño de morir, y nos damos cuenta que el sueño de Jesús fue morir. La palabra de Dios nos muestra cómo Él, siendo el Rey de Reyes, teniendo autoridad sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, teniendo autoridad sobre cualquier sistema político y económico, Él decidió ser siervo.
Él decidió lavar los pies de los discípulos. Pero lo que más amó fue que aún sabiendo que Él teniéndolo todo, se despojó por amor para ser quebrantado y para llevar su sacrificio como un llamado de amor. Y como les hablaba, este llamado requiere fe. Y Jesús lo encarnó para también decirnos a nosotros, si tú quieres vivirlo, yo te entiendo porque yo ya lo viví. Yo no te estoy pidiendo algo extraordinario, yo no te estoy pidiendo un sacrificio para amarte. Con Jesús funciona absolutamente al contrario. Nosotros venimos a los pies de Cristo por gracia, venimos a los pies de Cristo porque Él nos amó primero y venimos a los pies de Cristo porque su pacto es eterno con nosotros. Cuando nosotros terminamos de leer Marcos, yo quiero invitarles a que ustedes lo lean allí en sus casas, nos damos cuenta que a partir del capítulo 10 empieza algo que nosotros llamamos la pasión de Cristo, en los últimos capítulos. Y nosotros podemos ver qué pasó en el quebranto de Jesús. No los vamos a leer textualmente, pero sí quiero referenciarlos y que ustedes allí en sus casas puedan anotar las citas y leerlos. La palabra de Dios en Marcos 14 nos habla de algo que pasó antes de que Jesús empezara a vivir todo lo que requería el plan del sacrificio. Y Él se va para Getsemaní. Ahora Jesús nos muestra que aún en nuestro momento de quebranto es importante rodearnos de personas. Es importante ser rodeados para poder ser aconsejados, para poder ser animados, pero también para sentir compañía. La palabra dice que en la multitud de consejo está la sabiduría, y vemos cómo Jesús se lleva a 3 de sus seguidores para que le acompañen en este momento de terrible dolor que él estaba viviendo. Y nuevamente yo veo a los discípulos de Jesús y yo miro al cielo y digo, Señor, gracias por esos discípulos porque nos muestran lo imperfectos que somos nosotros, lo imperfectos que fueron ellos, pero lo perfecto que es Jesús, su amor y su gracia para con nosotros. Y dice que los discípulos, en vez de hacer guerra de oración, en vez de ayudarle a Jesús y unirse y decir, bueno, vamos a luchar contigo esta batalla, ¿qué hicieron? Se durmieron. Y en ese momento empezó Jesús a batallar con su carne, con su dolor, con la situación que le estaba gritando muerte, con la situación que le estaba gritando dolor, con la situación que le estaba gritando quebranto. Y era tanto el dolor que le dijo al Padre, no quiero esto, si tú puedes, si tú quieres, quítame esto, estoy muy angustiado, estoy sudando sangre. Pero allí en esa angustia y en ese dolor, Él fue capaz de decir aún llorando, aún desgarrado, que se haga tu voluntad y no la mía. Y hay belleza en el quebranto cuando le decimos, Jesús, no quiero, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible de mí, pasa este momento difícil, si es posible, pasa de mí esta batalla, esta decepción, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos ver que allí hay gracia y hay belleza en el quebranto. Elizabeth Elliot, una misionera, que ella realmente es un testimonio para mi vida de lo que significa el amor sacrificial. Resulta que su esposo fue llamado como misionero a una tribu indígena y esta tribu era caníbal y ellos lo asesinaron, pero ella después de un tiempo decide prepararse como misionera para ir a compartir la palabra. Ella decía algo muy importante y es que Jesús no te va a evitar algo que no te haga parecerte más a Él. Y eso es lo que nosotros debemos recordar en el momento de dolor. Si está pasando es porque en el quebranto hay propósito. Si está pasando es porque en el quebranto hay victoria. Si está pasando es porque en el quebranto no estás solo. El desierto no lo atraviesas solo. El desierto no lo atraviesas aislado, sino con Dios que está allí contigo. Amén. Y me encanta que este plan de salvación y redención que muestra Juan 3:16, que es el versículo que nos aprendemos todos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nació en el corazón de Dios, ni siquiera en nuestro corazón. O sea, nosotros mismos no hubiésemos podido salvarnos, pero Dios en su infinito amor y misericordia renunció a tener a su Hijo al lado, a reinar con su Hijo al lado, para decirte, yo te amo. Y aunque no te necesito, sí me intereso por ti y sí quiero estar contigo. Ese mismo amor
Fue el amor que soportó el abandono del Padre para que en mi dolor y en mi momento de angustia recordara que el Padre a mí nunca me abandonaría. Marcos 15:34 nos muestra cómo Jesús le dice al Padre: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que era tanta la carga del pecado, era tanta la carga del dolor, era tanta la carga del sufrimiento, que Él soportó que el mismo Dios, que el Padre le diera la espalda para recordarnos que aún cuando sintamos que estamos solos, que estamos hundidos en nuestra situación, el Padre no nos ignorara, sino que nos viera y estuviese con nosotros. Marcos 15:38 nos muestra que Jesús fue el suspiro que me unió al Padre. En Marcos 15:38 dice que Él dio un suspiro profundo y que allí dijo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También dice en otros evangelios, y allí Él murió. Y fue en ese momento donde el velo fue rasgado, donde empezó a temblar, y esto simbólicamente nos estaba diciendo que no hay poder en la tierra, que no hay ningún pensamiento humano, que ni siquiera nuestro pecado puede ser tan grande para unirnos nuevamente con su corazón y su gracia. Ahora, este plan también sirvió para la revelación de la verdad. Marcos 15:39 nos muestra cómo uno de los soldados romanos, uno de los que le había causado dolor a Jesús, uno de los que había quebrantado no solo el corazón sino el cuerpo de Jesús, puede decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y reconocer, verdaderamente este es el Hijo de Dios. No sé si tú has sentido que hay personas que han herido tu corazón, que han quebrantado tus emociones, aún tu cuerpo físico, o si nosotros mismos hemos hecho esto con otra persona o con nuestro mismo Dios, que podamos decirle: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y hoy me arrepiento para poder recibir tu amor y tu gracia. Pero el plan de Jesús no se queda solamente en la cruz. La cruz nos mantiene enfocados. ¿Por qué? Porque la cruz nos recuerda que hay gracia cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la tumba vacía también quiere decirnos algo, y es la victoria. Es que Jesús venció sobre la muerte, es que Jesús venció sobre mi enfermedad, es que Jesús venció sobre mi sufrimiento, es que Jesús venció sobre mi escasez, y es que Jesús promete darme una vida eterna, sin dolor, sin llanto, sin angustia, sin escasez. Y esto puede ser que aquí en un mundo quebrado por el pecado roto no lo experimentemos, pero nos espera la vida eterna, donde no vamos a llorar, donde no vamos a sufrir, donde no va a haber enfermedad, y vamos a ver cara a cara a Jesús y decirle: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y como les decía al principio, la palabra de Dios es vigente para nosotros en este momento. Y su resurrección me recuerda lo que dice la palabra en el Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu quebrado. Si tú hoy estás quebrantado, si tú hoy estás dolido, déjame decirte que el Señor está cerca. El Señor te va a rescatar. El Señor está contigo y no te deja. La palabra de Dios en Mateo 28:20, parte B, también nos da una promesa espectacular y que se le da precisamente a los discípulos de Jesús. Y dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Recordemos que cuando Jesús les estaba hablando de qué significaba seguirle, tomar su cruz, renunciar a la manera egoísta de vivir, ser perseguidos, sufrir por el evangelio, perder la vida a causa de la buena noticia y perder la vida. No estoy hablando de que nos van a matar, aunque hay personas, hay mártires de la fe que han entregado su vida física por el evangelio, pero entregar nuestra vida espiritual es entregarle a Dios nuestro orgullo, entregarle a Dios nuestras ganas de vivir pensando solo en nosotros, entregarle a Dios las cargas, entregarle a Dios todo lo que me impide seguirle a Él. Pero Él dice: tengan por seguro esto, o sea, nos lo está asegurando, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo 5:4 nos habla de las bienaventuranzas, y una de ellas dice que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados.
Y versículos más adelante dice que el Señor bendice también a los perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué promesa más grande tenemos hoy? Hoy el Señor no nos está prometiendo un buen carro, el Señor no nos está prometiendo una buena carrera, mucho dinero, muchas propiedades, sino algo mucho mejor. El reino de los cielos les pertenece. ¿Y quién fue el reino de los cielos encarnado? Jesús. Él mismo se nos está prometiendo a nosotros. Si son perseguidos, si son atribulados, si son torturados, si sienten que hay aflicción, aún si hay enfermedad, recuerden que la promesa que ustedes tienen es a mí, es mi sacrificio, es la cruz. Y algo con lo que Jesús sella el plan de salvación que vemos revelado en toda la escritura es que conocemos a un Dios Padre, un Dios Creador, un Jesús que salva, un Jesús que promete la vida eterna, un Jesús que nos reconcilia con el Padre, pero un Espíritu Santo que nos santifica. Un Espíritu Santo que progresivamente está con nosotros, un Espíritu Santo que está todos los días convenciéndonos de la verdad, guiándonos, recordándonos que Él es el consolador, que Él es nuestro abogado defensor, y es un Espíritu Santo que permanece. Cuando yo le digo: Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, el Espíritu Santo es la promesa de ese reconocimiento. Y el quebranto de Jesús hoy es la garantía de nuestra vida. El quebranto de Jesús es el recordatorio de que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos hoy se quiere acercar y se ha acercado a tu familia. El reino de los cielos se ha acercado a tu corazón. El reino de los cielos se ha acercado al lugar donde tú trabajas. El reino de los cielos se ha acercado al lugar donde estudias. El reino de los cielos se ha acercado a tu mente. El reino de los cielos se ha acercado a tus palabras, para que sea Cristo, por la obra del Espíritu Santo, quien nos recuerde que hay belleza en el quebranto, porque Cristo la soportó y porque Él promete no dejarnos en medio de nuestro quebranto y nuestro dolor. Me parece algo espectacular cuando nosotros vemos lo que sucedió en Getsemaní, y es que los discípulos se quedaron dormidos. A nosotros nos puede fallar todo el mundo, incluso nosotros podemos fallarle a todo el mundo y fallarle al Señor, pero Él soportó que unos se quedaran dormidos para que la promesa de que el que nos guarda no se duerme, que no se duerme el que nos cuida, sea más grande el día de hoy. Y en este tiempo le damos gracias a Dios porque su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, corrige lo que está mal en nosotros, pero también nos anima. Y quiero invitarte a que puedas cerrar allí tus ojos y que puedas pensar en el sacrificio que hizo Jesús, en su amor, en su quebranto, y cómo ese quebranto, cómo ese dolor, cómo el abandono hoy representa vida para ti. Hoy representa vida para tu espíritu. Hoy representa vida a tu corazón. Hoy representa la libertad del pecado que te ataba por años. Hoy representa la libertad de las opiniones de los demás que te cubrían, incluso de los pensamientos que por años alimentaste diciendo que no era suficiente, porque la sangre de Cristo es suficiente para justificarnos y hacernos justos delante del Padre. Dios, y yo hoy te doy gracias. Gracias porque cuando siento que estoy en Getsemaní y que le digo al Padre: no quiero, estoy muy angustiado, quita este dolor de mi vida, quita este proceso. Sé que es tu Espíritu, Señor, el que me puede recordar con humildad, decir: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor Jesús, y este es nuestro mayor deseo, hacer tu voluntad. Dios, hoy queremos responder al llamado. Hoy queremos responder al llamado de gracia y amor que tú nos has hecho. Y queremos ver vida, Señor, donde hay quebranto. Gracias porque los desiertos son un buen lugar para ser formados, pero no son un buen lugar para acampar. Y aún en el momento de dolor y desesperanza, Señor, no podemos perder, Señor, nuestro enfoque, que eres tú, Jesús.
Gracias por escuchar nuestras dudas. Gracias por escuchar nuestros gritos. Gracias por ver nuestras lágrimas. Gracias por obrar en medio del quebranto, porque tú a los que tienen espíritu abatido los has llamado bienaventurados. A los que están pasando por pruebas los has llamado bienaventurados y es altamente bendecidos. Señor, y así como Pablo decía, estando en abundancia y en escasez, podemos decir que hoy todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy lo podemos en Cristo cuando hay mucho gozo. Hoy lo podemos en Cristo cuando solo hay llanto en nuestro corazón. Y tú eres fiel, Dios, y tú eres grande. Gracias, Señor, por este tiempo. Y aún quiero invitarte a que si tú quieres experimentar esa libertad de Jesús, esa salvación que llega hoy a tu casa, esa salvación que trae restauración a tu quebranto, puedas decirle: Señor Jesús, hoy reconozco que solo puedo ser salva por tu gracia y por tu amor. Hoy reconozco que mi dolor y mi quebranto tienen propósito. Y hoy reconozco que mi pecado no es más grande que la gracia de Dios, que puede cubrirlo y transformarme. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas a pesar de lo que somos, Señor, y no nos amas, Dios mío, por los logros que podamos tener. Pero gracias porque tu Espíritu Santo también promete transformarnos y no dejarnos igual. Y esta es la promesa que hoy tenemos. Señor Jesús, aviva nuestro corazón, aviva nuestro espíritu y recuerda que el enfoque correcto es cuando miramos a la cruz, porque la cruz apunta al cielo, pero también apunta, Señor, a las personas que me rodean, a los que necesitan escuchar la palabra de Dios y a los que necesitan escuchar el Evangelio, que así como las personas de la Biblia pudieron ver su realidad transformada. Dios, te agradecemos. Se seca, el miedo se siente alrededor. En medio del caos, mi alma levanta un clamor. Y aquí estoy, hay sed en mi ser. Rescátame y líbrame, que hoy mi dolor se pierda en tu amor, mi vida está en tus manos. Se escucha en los cielos, desciende a la tierra tu canción. Tu lluvia al desierto, tu viento que sopla el corazón. Y aquí estoy, hay sed en mi ser. Con tu espíritu en ti reposa mi fe, reverdeceré, la primavera llega hoy. Este es mi lugar perfecto, cuando extiendo mis manos, me tomas en tus brazos, Cristo, en ti encuentro calma. Tu paz me regalas, me das esperanza al buscarte a ti, Jesús. Llamarte a
soy. Hay sed en mi ser por ver tu poder. Rescátame y líbrame. Que hoy mi dolor se pierda en tu amor. Mi vida está en tus manos y aquí estoy. Hay sed en mi ser, de ti beberé. Me llenas con tu espíritu, en ti reposa mi fe. Reverdeceré, la primavera llega hoy. Este es mi lugar perfecto. Cuando extiendo mis manos, me tomas en tus brazos, Cristo. En ti encuentro calma. Tu paz me regalas, me das esperanza al buscarte a ti, Jesús. Al llamarte a ti, Jesús, Jesús. Sé que venceré en ti, Jesús. Reverdeceré por ti, Jesús. Excelente palabra la que hemos oído esta noche. Gracias, Piñita. Recuerden que la Piñita es la hija de los pastores de Armenia, del pastor John, la pastora Connie. Qué bendición tenerla aquí, Piñita. La belleza del quebranto. A veces no nos gusta mucho esa palabra ni atravesar por ese momento como lo hizo Jesús, pero es menester hacerlo. Y como predicaba la Piñita, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, que es el que viene a consolar y a fortalecer, podemos atravesar esos momentos. Amén. Un llamado de amor que requiere sacrificio fue lo que hizo Jesús a través del quebranto. Señor, muchas gracias en esta noche. Gracias por esta palabra que acabamos de recibir, pero gracias también, Señor, porque cada día nos ministras de una manera tan especial a través de ella, Señor. Esta palabra que produce vida, fe, esperanza. Esta palabra que nos levanta en medio de momentos, Señor, donde nos sentimos caer. Esta palabra, Señor, es vida para nuestra alma. Oh Dios amado, gracias por haber usado a Darita, Señor. Dios mío, ella cumple años mañana. La bendecimos de antemano. Es un regalo que también le has entregado, oh Dios mío, en sus 20 añitos, Señor. Dios mío, muchas gracias por ayudarla. Gracias por sostenerla, por guiarla hasta el día de hoy. Has sido fiel, inmensamente fiel sobre ella, sobre Santi, sobre sus padres, Señor. Dios mío, y gracias porque ella ha tenido un verdadero encuentro real, personal con Jesús. Hoy la bendecimos y gracias, Señor, por todo lo que nos has entregado a través de ella en esta noche. Gracias por este fin de semana poderoso que vamos a tener. Creemos, Señor, que tú estarás con nosotros en medio de cualquier situación.
situación, Señor. Dios mío, declaro una fin de semana de cielos abiertos, de nuevas oportunidades, un fin de semana donde nos llevas de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Señor, lo declaramos en esta noche. Declaramos, Señor, que es un fin de semana también de salud y bienestar, sustento y provisión, cuidado y protección, Señor. Dios mío, gracias por traer sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu también, Señor. Dios mío, declaro, Señor, oh Dios amado, que si alguna hora mala nos llega a sobrevenir, algún día malo, Señor, de quebranto, al igual que Jesús, podremos experimentar tu poder, tu presencia, Señor, la presencia del Santo Espíritu de Dios para poder avanzar en medio de esos momentos de dificultad. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por oírnos y bendecirnos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un gran aplauso al Señor. Ha sido un tiempo espectacular esta noche. Nos vemos el próximo domingo en nuestras dos reuniones, 8:30 y 10:30 de la mañana. Les amamos. Cuídense mucho, por favor. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa o iglesia en línea.